Tú como historiadora, persona que ha estudiado un poco el camino, que has escrito un libro sobre el camino peregrina y que lo has hecho 7 veces, ¿qué te dice tu corazón? ¿Quién crees que está enterrado en Santiago? El segundo o tercer día que caminábamos por Galicia haciendo el camino de Santiago, Mardía, que es historiadora y una gran cuentacuentos, empezó a elaborar la historia simbólica, metafórica, metafísica y espiritual del camino para los niños. Y ellos estaban alucinados, sobre todo los mayores que me lo entendían más escuchando, y yo también. Y entonces dije, jo, caray, qué bueno, esto es algo que, tirando de historiadora como es Mardía, habría que aprovechar y grabar un vídeo para algún canal de YouTube. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Hay suerte, ¿no? En esta idea, hay suerte. Así que vamos a hablar un poco de los símbolos del viaje, de los signos del camino, de la concha, de la vieira, de la cruz, de Santiago, de Compostela y de algunas cosas más interesantes. Yo soy Rafa Millán. Yo Mardía Herrero. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Lo primero es el símbolo mismo del viaje, que es un símbolo universal y que representa la propia evolución de la conciencia. Cuando aparece en sueños, en mitos, en cuentos, en leyendas, siempre tiene que ver con ese cambio progresivo, con esa transformación desde un origen a un destino y siguiendo un camino o un mapa en el que vamos evolucionando. Y esto es especialmente claro en el Camino de Santiago, sobre todo porque el destino que hay es un destino sagrado. Y entonces eso hace que cada paso que se va dando el viaje es como ir andando de abajo a arriba, de la tierra al cielo, de lo profano a lo sagrado. Y realmente se va experimentando cuando se hace con esta intención y con este objetivo, porque esto ya hablaremos en otro vídeo, pero es como si el camino diera a cada uno lo que cada uno está buscando. Entonces el que está buscando un objetivo, vamos a llamar, qué palabra tan fea, profano, pues puede encontrar ese objetivo profano, pues yo que sé, algo, una peregrinación turística que está muy bien, o atlética para hacer un poco de deporte, o estar en la naturaleza, o tener experiencias estéticas, y todo eso está muy bien, conocer gente, pero también hay otra dimensión y otra parte que sería la espiritual. Y la misma estructura del camino como metáfora de viaje es ya una prueba de que en lo interno, de que nuestras potencias del alma o nuestras potencias psíquicas enganchan o engarzan con lo externo, con el viaje que se va dando en el camino, y como diría Mardía Herrero, nuestros pasos van ritmando y rimando con nuestro corazón, y nos damos cuenta de que no hay diferencia entre dentro y fuera y de que yo soy el camino. De hecho, recuerdo que uno de los días estaba esa pintada en uno de los mojones que se veía con la temporada que ponía yo soy el camino, ¿no? Y eso casi me provocó a mí una experiencia. Bueno, yo iba escuchando música de mantras y entonces iba caminando solo. El que podía, sí. Porque vamos con 5 peques, que esto ya lo hablaremos en otro vídeo. Y en algunos momentos yo me escapaba y me ponía los clippers, los cascos, ¿no? Y entonces iba ahí escuchando música espiritual y así flipándome con el camino. Y me recuerdo ese momento en que vi yo soy el camino. Y me di cuenta que eso es lo que pasa cuando ya dentro y fuera es como el límite de la metáfora del viaje se juntan, y entonces yo soy el camino y el camino se caminaba a mi través, ¿no? No era yo ya un caminante y un peregrino con dolor de rodillas y de tobillos y los pies y la ampolla, sino que ya era el camino caminándose. Pero no vamos a ser tan genéricos, sino que creo que vamos a ir a los símbolos más concretos, y como este vídeo es más de Mardía, yo ya me callo y la dejo hablar a ella. Bueno, retomando lo que dices tú, primero el tema del homo viator, ¿no? Del ser humano como peregrino, caminante. Esto nos lleva a una dimensión muy interesante, y es que el camino se suele decir que es una metáfora de la vida, y así es. Pero todos estamos hechos todo en la realidad es un encadenamiento y un desencadenamiento de metáforas. Esto en el sufismo se habla mucho del ir desvelando los velos que nos separan, o descorriendo los velos que nos separan de lo real, ¿no? Parece que es solo un viaje de ida, es decir, que hay cosas metafóricamente más lejanas de lo real que otras que están metafóricamente más cerca de lo real. Y en ese sentido se suele decir que el camino es una metáfora de la vida. Pero hay a veces que casi se da la vuelta, es decir, tiene ese poder, el Camino de Santiago tiene ese poder de no ser solo una metáfora o un espejo en el que tú ver tu propia vida, sino en convertirse en un sanador de tu propia vida. Es decir, es como si no solo fuera una metáfora, sino que tu vida pudiera ser una metáfora del camino, y que el mero hecho de sanar algo en esa dimensión simbólica o en ese paréntesis del resto de tu vida cotidiana, sanara algo muy profundamente en tu realidad cotidiana, ¿no? Es un viaje de ida y vuelta a lo simbólico. Eso es lo primero. Es verdad que en ese sentido se parece a una terapia, porque es un otro espacio-tiempo que es especialmente significativo para luego volcarlo en tu vida. Así es, así es. Y luego los símbolos básicos, la charla que evoca Rafa, que salió de repente cuando hablaba con los niños, era simplemente porque ellos iban muy atentos y lo preguntaban, ¿no? ¿Qué significa esto? Hay varios símbolos que son constantes en el camino. Uno es el de la vieira del caminante, que en principio esa vieira podía ser utilizada
en el caminante medieval podía ser utilizada para coger agua y para beber desde ahí, era como una forma que sustenta, que coge el agua, y también como una especie de platito en el que echar la comida, etcétera, ¿no? Esto es la dimensión más material, pero luego tiene muchas otras dimensiones. Por un lado, significa el vaciamiento de corazón que va haciendo el peregrino de sí mientras camina. El peregrino de sí mientras camina se va vaciando. En primer lugar, cada paso le va desinstalando continuamente de su presente, le va haciendo morir continuamente. Cada paso es una muerte. Esto lo hemos vivido este año muy claramente con Nuri los primeros días, la pequeñita, porque se hacía amigos en cada albergue y cada noche lloraba porque no quería irse a una casa diferente al día siguiente porque no iba a ver a los amigos que había hecho ese día, ¿no? Y entonces ella, cuando se dio cuenta de eso, lloró con esa inocencia pura de una niña, pero que simboliza claramente la vieira, ese vaciarse, porque tienes que estar pasando página todo el rato. Es decir, tienes que estar muriendo a cada paso, cada día un lugar nuevo, en cada minuto un espacio nuevo. Y así esto te lleva a una experiencia, es fácil acercarse a esta experiencia, aunque sea un poquito, de vaciamiento de lo que somos. ¿Para qué? Para que desde ese vacío que somos, el camino y sus bendiciones puedan atravesarnos, ¿no? Y la divinidad pueda colmarnos, pueda sobreabundantemente llenarnos esa copa o esa vieira vacía para dejarnos ser o saborear el ser, ¿no? Esta experiencia es brutal y la representa la vieira. Es muy interesante también, dime. A mí me ha llamado mucho la atención cómo esa vieira se ha ido como esquematizando y desdibujando hacia el símbolo que está puesto ahora en todos los mojones, que sería como una especie de los rayos que salen de la vieira, que también son como los rayos radiantes del sol, y de tal manera que la propia vieira se acaba convirtiendo también en símbolo del sol, ¿no? En ese caminar en busca del fin del mundo, del poniente, ¿no? Del lugar donde ya el sol tiende a morir. Entonces es un símbolo doble, tanto de la receptividad y de la parte, digamos, femenina, que podría representar lo lunar o la luna, por ejemplo, la famosa imagen de las Venus o de las vírgenes, ¿no? Que están sobre esa imagen de la luna, que es como la vieira y que es pura recepción o puro receptáculo, y a la vez es el símbolo solar, que sería como el símbolo masculino, ¿no? Y ambos se funden en este símbolo que es una genialidad total, tan esquemático del camino, ¿no? Este que está por aquí. Así es, esto lo preguntaban también los niños. Y esto aquí ponemos en relación muchas cosas, porque normalmente se dibuja en la iconografía, se dibuja a Venus o Afrodita naciendo del mar y encima de la concha, encima de una vieira, ¿no? Que entonces simbolizaría pues todo el amor, toda la dimensión femenina de la belleza, etcétera. Y también nos asoma a las dos grandes muertes que hay en el Camino de Santiago y que hacen que el Camino de Santiago sea también tan interesante. Una muerte es la muerte del apóstol Santiago, que esto hay mucho debate histórico, hay muchos historiadores escribiendo sobre esto. El propio Sánchez Dragó dijo que no era Santiago el que estaba ahí enterrado, sino Prisciliano. O sea, hay mucho debate de mucho tipo. Pero, en cualquier caso, la intención del peregrino medieval es acercarse a Compostela, campo de estrellas, que también nos habla de esa luz que llega a través del que se vacía, ¿no? Que es la muerte de una persona especial, es decir, un santo, alguien que ha alcanzado una estación espiritual elevada en su vida, de tal manera que puede ser un referente o alguien que nos inspira, y entonces caminamos ahí para ver esa muerte de un ser humano concreto que ha vivido una vida santa, por un lado, y por otro lado, y ahí la vieira cobra también su dimensión, porque claro, Santiago no está en el mar, y entonces ¿de dónde viene esa vieira si Santiago no está en el mar? Caminando 90 kilómetros más allá, y siguiendo esa estela que nos lleva del este hacia el oeste, como el propio sol, podemos asomarnos a la puesta del sol, es decir, al lugar donde muere el sol, en el lugar donde se acababa el mundo en época medieval, ¿no? Entonces es muy potente este contenido simbólico, porque tenemos tanto la muerte nuestra concreta, digamos, personal, ego, individual, la muerte cósmica, ¿no? Y luego un poquito más allá tenemos la muerte cósmica, ¿no? Entonces esto se convierte en un símbolo o en una metáfora, en una posibilidad de hacer una peregrinación que tiene un contenido transformador brutal. ¿Por qué? Porque está conectada con la realidad de nuestra vida y con la realidad de la vida del cosmos, ¿no? Entonces eso lo vuelve como algo muy potente.
Claro, siempre es así, ¿no? Esto nos lleva, como siempre, a interpretar la realidad entera como metáfora del otro mundo, del mundo realmente significativo, del mundo espiritual o de la realidad de la unidad o de la realidad divina. Y entonces ahí se ve, como se dice en el sufismo, que la realidad en su conjunto es ayat, ¿no? Que es signo, que es símbolo, a la vez también maravilla y milagro, en donde que de una manera muy refinada, como estamos viendo, todo va encajando con todo y lleva a nuestra alma a desbordarse y a ir más allá, que es un poco lo que hemos vivido en el camino. De esto hablaremos en otro vídeo, sobre las experiencias y enseñanzas que hemos tenido en este camino. Ya he hecho uno que no sé si habré publicado sobre lo que nos ha costado este Camino de Santiago en familia, siendo 7 y en familia numerosa, y damos la cifra y además la reacción de Rafa Millán a la cifra por primera vez total y así, que yo creo que eso no tiene desperdicio. ¿Y qué más quieres contar de los símbolos? Bueno, podríamos contar muchas cosas. También se habla mucho de esto, han escrito muchos libros sobre esto, del juego de la oca y su vinculación con el camino, y que hay muchos lugares en el Camino de Santiago, a lo largo de todo el Camino de Santiago, que mencionan a esa oca o que tienen de alguna manera en su etimología, palabras que tienen en su etimología conexión con esa oca, ¿no? Por ejemplo, los montes de Oca, que están en Burgos. Nosotros no hemos pasado por ahí esta vez, pero es un caso concreto, y en el juego de la Oca, igual que en el camino, hay de todo. Es decir, hay puentes, hay posadas donde hay que descansar, hay ocas también, se pueden ver en diferentes momentos, etcétera, etcétera, ¿no? La oca era un animal sagrado en el mundo romano. ¿Por qué? Porque era un animal a la vez terrestre y celeste. Es decir, es un ave, con lo que como ave puede volar, pero a la vez suele habitar en la tierra, en el suelo. Y por otro lado, emite, si viene algún desconocido, emite como un sonido que es muy potente, ¿no? Y entonces ahuyenta a las personas peligrosas que puedan acercarse, ¿no? Entonces la oca siempre ha sido como una especie de puente entre la tierra y el cielo, o entre el mundo material y el mundo espiritual. Estoy pensando de nuevo, me queda con esa idea de la vieira, y ahora me doy cuenta de que está la parte lunar femenina, como decíamos, la parte solar masculina en este nuevo símbolo con los rayos radiantes amarillos, y a la vez es Compostela, que es campo de estrellas, ¿no? Es como que todo lo celeste, ¿no? La luna, el sol y los astros están contenidos en el viaje a Compostela, ¿no? Lo convierte en un símbolo increíble. Una pregunta te quiero hacer, a ver si me das una respuesta rápida y concreta. 2 preguntas te quiero hacer. Una como historiadora, que no te va a gustar nada, y otra ya más metafísica. En la peregrinación, como hemos dicho, toda peregrinación tiene como una estructura, ¿no? Un lugar del que se sale, un lugar al que se llega, un camino, y es metáfora de la vida, metáfora de la ascendencia, ¿no? Del ascendente, de la conciencia, de la ascesis, etcétera, ¿no? De la ascensión espiritual. Entonces, ¿crees que importa mucho el imaginario concreto en el que esté inserta esta peregrinación, o que el mero hecho de peregrinar, ya sea Santiago de Compostela o hacer el Hajj, ¿no? La peregrinación a la Meca, o peregrinar a Lourdes, o peregrinar, yo que sé, a Benares en la India, es igualmente eficaz? ¿Importa esa estructura del peregrinaje, o importa en qué imaginario, en qué tradición, en qué religión esté inserto? Bueno, yo creo que Esta es la pregunta fácil, luego le hago la otra. yo he conocido a mucha gente haciendo el camino, y había gente muy diferente. Además, escribí sobre esto en Peregrina, escribí sobre esto. Había gente muy diversa, desde gente que lo hacía simplemente como un reto deportivo, que he encontrado varios, gente que quería hacer 50 kilómetros al día, a ver si lo conseguía, como una especie de reto deportivo personal, hasta gente que lo hacía como lo más enmarcada posible en el contexto cristiano que la sustenta. Es decir, que querían, por ejemplo, en Año Santo, como es este año, pues lo que quieren es alcanzar el jubileo, y lo hacen con ese objetivo y ya está, ¿no? Entonces, desde el caso como más poco espiritual posible, como voluntad, digamos, consciente, hasta el caso como más religioso posible, ¿no? Hay una especie de continuum, que sin embargo haya una unidad o una unión cuando la persona, más allá de lo consciente, de lo que haya dicho que conscientemente le lleva al camino, cuando la persona está abierta, se abre sinceramente a lo que el camino tiene que darle, ¿no? Yo sí sentí y siempre he sentido que el camino es transformador para casi todo el mundo. Supongo que para todos no, pero la mayoría de la gente, el mero hecho de caminar 20 kilómetros al día les empieza a cambiar la mirada. Ya sea porque se han despertado con el amanecer, ¿no? Y eso tiene una bendición especial, ya sea por el esfuerzo o por el contacto constante con la naturaleza, o porque todo el mundo está más abierto ahí. Entonces, como todo el mundo está más abierto, hay un campo de resonancia o algo así que nos abre a todos. Sí, de participación. Pero para mí la clave sería en intentar estar lo más abierto posible
Es decir, quitarte de en medio lo más abierto posible a lo que el camino tenga que enseñarte, independientemente de la forma religiosa que digas tener, de las creencias que te sustenten. Tienes que estar dispuesto incluso a quitarte de en medio esas creencias, ¿no? Entonces la clave para mí sería la apertura, pero es transformador para casi toda la gente que he conocido. Pero igual que podría ser transformador otra peregrinación, si hacemos una peregrinación con esa intención espiritual, por ejemplo, a Benarés o a la Meca. Yo creo que cualquier peregrinación puede tener esa fuerza, pero también hay algunas que están más cargadas en lo simbólico que otras. Entonces, en la medida en que están más cargadas en lo simbólico y que más personas la han hecho a lo largo de la historia con una voluntad concreta, ¿no? Por ejemplo, que la peregrinación a Santiago de Compostela sea de este a oeste y que acabe cerca del fin del mundo, es algo que nos da la cosmología, ¿no? Ya no es el fin del mundo, pero entiéndeme, pero es algo que nos da algo que está muy por encima de lo simbólico estrecho humano, ¿no? Entonces, eso ya tiene una fuerza. El mero hecho de que el sol se ponga ahí todos los días, pues ya tiene una fuerza especial, ¿no? Entonces, hay caminos que están más cargados y luego, si mucha gente la ha hecho con una intención purificadora y se ha purificado a través del camino, eso ha quedado ahí también, esa energía que toda esa gente ha puesto ha quedado ahí, ¿no? Entonces eso te alimenta cuando vas. Yo lo entendería muy bien desde la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake o desde la espiritualidad participativa de Jorge Ferrer, como el hecho de hacer el camino, como decíamos creo que en otro vídeo o en este tal vez, ¿no? Es una fusión de lo de dentro y de lo de fuera, entonces se genera una realidad que es participada, que no es plenamente subjetiva ni plenamente objetiva, sino siempre en la frontera. Entonces cuanta más gente lo hace, más se va generando este campo mórfico y a la vez hay algo objetivo, real y espiritual que hace que el camino de Santiago sea el camino de Santiago, que no es lo mismo que ir, yo qué sé, pues a cenar a casa de tu abuela aunque andes 20 kilómetros, ¿no? Pero de todas formas también tiene que tener una potencia, porque claro, Santiago como personaje histórico no tiene la fuerza que pueden tener ni siquiera otros discípulos de Jesús como Pedro, ¿no? Es decir, en principio la fuerza que podría tener la peregrinación a Roma o la peregrinación a Jerusalén debía de ser, por lo histórico que lo configura, mucho más potente que la ir a visitar a Santiago, que por muy santo que fuera, no era más que un discípulo de Jesús, ¿no? Está firulá, ¿no? Perdón por esto, pero entiéndeme. Sin embargo, tiene una fuerza brutal vertebradora de Europa en la Edad Media y luego en los últimos años ha tenido una fuerza brutal también que indica que hay algo ahí que es muy poderoso, ¿no? Esto me llama mucho la atención, siempre me la ha llamado porque tiene mucha fuerza y en los últimos 15, 20 años viene gente de toda Europa, de todo el mundo, porque yo he conocido australianos, japoneses, estadounidenses, de gente de todo el mundo a hacer esa peregrinación. Y última pregunta, pero quiero una respuesta rápida y no vale, no lo sé. Tú como historiadora, persona que ha estudiado un poco el camino, que has escrito un libro sobre el camino peregrina y que lo has hecho 7 veces, ¿qué te dice tu corazón? ¿Quién crees que está enterrado en Santiago? Bueno, esto es muy interesante porque yo como historiadora la sensación es de que todos los misterios más interesantes del mundo siempre están velados a los historiadores. Esta es mi conclusión. Es decir, yo que sé, intentas estudiar, de más jovencita a lo mejor me interesó el tema de la muerte de Kennedy, por ejemplo, que es un tema muy cercano históricamente y sobre el que se han hecho películas, grabado documentales, pues no acabas de tener una certeza de que has llegado a la conclusión adecuada. Y así pasa con todo. Te pones a estudiar al Jesús histórico y nunca tienes la sensación de haber llegado a ninguna conclusión. Más bien, según te vas acercando más, como historiadora, ¿no? Se va alejando más, ¿no? Pues con este tema, con el Camino de Santiago, pasa igual. Tengo la sensación de que hay algo que permanece en el misterio y permanece en el misterio precisamente para que no lo agarremos nunca del todo y lo idolatremos. Cuando algo se agarra del todo, se caen en el peligro de ser idolatrado, ¿no? Entonces hay muchos misterios por ahí pululando que dejan siempre abierto a nuestro corazón ante la duda. Y sí creo que el Camino de Santiago se hacía antes de que existiera Santiago. O sea, tengo la sensación de que era un camino muy poderoso que se ha debido de ejercer y que se ha debido de hacer por las gentes no solo antes de Santiago, sino antes de que el Camino de Santiago, que ya no fue hasta la Edad Media cuando el Camino de Santiago se empieza a hacer, antes de la existencia de Santiago y de la Edad Media, ¿no? Tengo la sensación de que debió de ser potente por el tema cosmológico
debió de ser, por siempre se habla como de la relación que tiene con la Vía Láctea, cómo se va siguiendo la Vía Láctea y por qué era el fin del mundo conocido y ahí se ponía el sol, debe de haber sido importante antes del cristianismo. Entonces el cristianismo se lo apropia, lo nutre con sus propios símbolos y lo vuelve universal también gracias a eso. Y a la vez se dan como paradojas, que yo como caminante y como amante del Camino de Santiago siempre estoy ahí como, que es que llegas, ¿no? Llegas a Santiago, que es una paradoja brutal, llegas a Santiago y lo que te encuentras ahí en la catedral, en lo alto, es a Santiago subido en un caballo blanco con una espada matando Matamoros, musulmanes, ¿no? Santiago Santiago Matamoros, que es otra dimensión, o sea, otra capa más por encima del Santiago apóstol, ¿no? Hay una capa más que tiene que ver con la construcción histórica de la presencia de Santiago en la batalla de Clavijo y de la presencia de Santiago como adalid o como líder de la lucha contra los musulmanes en la Edad Media, ¿no? Que esta es otra capa encima, ¿no? Y yo que me he encontrado y me he acercado en los últimos años como al Islam, pues desde la cercanía y el cariño, pues llego ahí, ¿no? A Santiago de Compostela y encuentro eso y es también muy potente, ¿no? Porque bueno, somos paradoja puestos en camino. Somos paradojas puestas en camino. Eso es, todo lo humano es siempre contradictorio y paradójico. Nunca se puede llegar a apresar nada en una polaridad o en un polo, porque entonces viene el otro y te devora, ¿no? Como un juego de proyección psicológica. Hay que buscar siempre la polaridad y nunca la polarización, e integrar esa polaridad y esa paradoja y reconocerla y aceptarla. Si queremos quitarnos las paradojas y ser lineales, acabamos en el matamoros o en el matacristianos, da lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, pues nada. Pues tenemos más vídeos que grabar muy interesantes, no sé si alguno estará ya por aquí, sobre el Camino de Santiago desde una perspectiva espiritual, uno de ellos en que vamos a contar exactamente cuánto nos ha costado hacer este camino, que es una cifra alucinante, y seguimos con la intención y estamos trabajando en ello, de hacer cursos que nos habéis pedido, algunos online o presenciales, de seguir haciendo encuentros, que ya hicimos uno y fue muy bonito en Madrid, encuentros presenciales con nosotros o talleres de psicología y espiritualidad en la medida que podemos. También estamos muy contentos con los Patreons y los miembros del canal y seguiremos haciendo encuentros mensuales con ellos. Todo el que quiera conocernos o vernos, pues por una pequeña cantidad al mes, hay varias posibilidades, pues puedes tener esos encuentros que hacemos por Zoom cada mes en pequeños grupos y ya está. Suscribiros al canal, darle a like, compartir las redes sociales. Yo soy Rafa Millán, esto es Psicología y Espiritualidad. Gracias y bendiciones. ¿Tenemos uno más? No sé, lo dejamos ya. Yo estoy un poco como, no sé si es por el calor o qué. Vale, como ya tenemos para 2 semanas. Sí. Vale.